Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en su espacio Labios Arcoíris. Estoy muy contenta el día de hoy porque vamos a grabar un tema súper importante para toda la sociedad. Es muy fundamental que nosotros conozcamos acerca, pues, de los estereotipos, ¿no? Pero no nada más de los estereotipos, sino desde cuándo vienen en la historia y cómo los hemos utilizado, ya sea de manera positiva o negativa. Hoy tengo con ustedes a Mar Sánchez Tablas. Ella es docente de la Escuela Urbana Superior y el día de hoy vamos a estar hablando con ella de este tema. Mar, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias por brindarnos parte de tu tiempo, porque aparte yo sé que eres una persona súper ocupada, pero te hiciste un espacio, porque aparte pues también es mami, pero también es docente y también estudiante y hace muchas cosas el día de hoy. Gracias, Mar, por estar aquí. No, al contrario, un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, chicos, les doy la más cordial bienvenida. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Aparezco como Arianet Flores 6401 para que por medio de ese canal ustedes puedan hacerme llegar sugerencias para tocar temas importantes que a ustedes les interesen y quieran saber. Ya saben que el día de ayer tuvimos una grabación en la conmemoración de la lucha internacional de esta comunidad LGBT, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema, estereotipos a lo largo de la historia de México. Se preguntarán la sociedad en general, pues, ¿qué es un estereotipo? Yo lo entiendo de esta manera, que son percepciones que vamos adoptando conforme vamos viviendo la vida de generación en generación y que los vamos aprendiendo, ¿no? Es decir, nuestros padres nos lo heredan, Así es. los hijos lo seguimos ejerciendo y nosotros como padres ya de familia se los heredamos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y así sucesivamente. Así es. Pero eso no quiere decir que sean del todo buenos ejercerlos o creerlos. ¿Qué me dices al respecto, Mar? Bueno, mira, para entender el concepto de estereotipo creo que es muy importante primeramente entender el concepto de género y el concepto de sexo, ¿no? Porque a veces nosotros los utilizamos de manera indiscriminada. O sea, sexo y género no es lo mismo. Sexo tiene que ver con una parte biológica. Género es un constructo netamente social, como bien lo mencionabas, que se va heredando a lo largo del tiempo. Es de pronto esas creencias que nosotros hemos recibido de cómo debemos ser mujeres, en este caso, por nuestros abuelos, por nuestros padres, ¿no? Pero el sexo tiene que ver con la parte biológica, ¿no? Con la parte fisiológica. Con la sexualidad de pene y vagina, por decirlo así, Sí, ¿no? claro. Y el estereotipo el género tiene que ver con ese constructo social, con el de que cómo debe actuar una mujer ante una situación, cómo debe comportarse un hombre en una situación, ¿no? Entonces, ya que entendemos esta diferencia que existe entre sexo y entre género, ahora vamos a hablar un poquito de los estereotipos, ¿no? Okay. Los estereotipos son esas creencias, pero para diferir las del género son limitantes, ¿no? Es aquello que me limita mis emociones, aquello que me limita el desempeñarme como mujer. Claro. Entonces, por eso es que los estereotipos, desde luego, no son buenos, porque afectan ese desarrollo emocional, ese desarrollo personal, incluso la elección de carrera, ¿no? Un estereotipo te puede impactar. Por ejemplo, yo trabajo en la licenciatura de educación preescolar, una carrera muy feminizada, ¿no? Por eso es que yo desarrollo este trabajo de investigación, en donde hay mucho estereotipo de género, porque se cree que el ser educadora es propio de mujeres. Porque como eres mamá, porque eres mamá, eres tierna. Y como eres mujer, tienes esa maternidad como si fuera un instinto, ¿no? Y entonces un varón no lo va a poder desarrollar. Claro. Pero fíjate que a lo largo precisamente de la docencia en esa licenciatura, y hemos tenido varones que han incursionado en la licenciatura y han desarrollado habilidades profesionales bastante buenas, ¿no? Para poder cumplir con todos los requisitos y con todo el perfil de egreso que se requiere para ser un buen educador. Entonces,
Por eso te digo que los estereotipos limitan diferentes áreas del desarrollo personal, desde la elección de carrera, desde las formas de vestir, ¿no? A lo mejor, bueno, como mujeres hemos sufrido muchos estereotipos de ese tipo, ¿no? De vestir de manera recatada, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Que de alguna manera nos van limitando en nuestra propia expresión. Sí, y es bien importante Ujú. lo que mencionabas hace rato, pero no está bien visto, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, en una escuela preescolar, si tú llegas como padre o madre de familia y ves que a tu hijo le va a tocar un maestro del sexo masculino, pues, incluso no dices, no, Sí, no, no está bien porque puede haber violación o puede sí. haber acoso. No, yo no le tengo confianza a un hombre. Yo prefiero dejar a mis hijos con mujeres precisamente Ujú. por la limitante que ya nos platicabas hace rato. Eso es una y otra, que profesionalmente la persona obviamente no se desarrolla Ujú. y no Así le es. permiten, e inclusive si ha habido maestros que tienen problemas por Ujú. ese aspecto tan solo por ser hombre. O sea, no nada Así más es. pasa a lo mejor en las mujeres y nos limitan toda la vida, porque desde que somos chiquitos, cuando nació niña, hay que Ujú. vestirla de rosa, cómprenle una Sí, muñeca, ella debe ser frágil, ella debe sentirse cuidada, protegida, ella debe depender de alguien para que pueda así es. sobresalir, pero no sobresalir tanto más que el hombre, porque el hombre es el fuerte, el hombre Así es el es. que va a encargarse de la familia. Sí. Sí, ese es un estereotipo que, bueno, viene desde, yo no diría tanto desde la época prehispánica, yo creería que es más desde la época colonial, ¿no? Efectivamente, se ha creído mucho en la superioridad del hombre, bueno, desde la parte religiosa, vamos a decirlo así, porque se considera que el hombre asemeja a Dios Padre, ¿no? El Creador. Así es. Entonces, por ahí se cree que el hombre, bueno, debe ser proveedor, debe ser esta persona que sea, que cuide ¿no? Al sexo. Y la parte femenina, bueno, incluso, no me meto mucho en religión, pero bueno, desde el punto de vista religioso se considera como la parte frágil, pero también esa parte de la pecadora, ¿no? Del hecho de la manzana, sí, La el tema de mujer, ¿no? sí, de la mujer, Que ella fue con la que el pecado, incitó. de que incita. Entonces, ¿por qué lo toco? Porque en la época precisamente colonial, cuando llega, por ejemplo, la religión católica a nuestra sociedad, México ya, En la de colonia, la ¿no? colonia, entonces llega la creencia o la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y entonces esa era una doctrina que muy moralista, pero efectivamente posicionaba al hombre en el centro de, ¿no? Entonces era esta parte, yo diría que fue como el principio de una sociedad muy patriarcal, en donde se creía que el hombre tenía precisamente como la razón, ¿no? Y el deber de la mujer era precisamente ser sumisa ante Claro. los deseos del varón, ¿no? Y sus necesidades del varón. Se creía que, bueno, una buena mujer era aquella que tenía al marido impecable, a los hijos bien cuidados, que era sumisa, que era obediente. Desde ahí estas frases de calladita te ves más bonita, ¿no? O sea, Correcto. tienen toda esa historia, ¿no? Y bueno, tienen todo ese antecedente también de que ha sido heredado, como lo decías al inicio de la entrevista, ¿no? Que ha sido heredado a través de generaciones. Así es, y el modelo, ¿no?, de familia que vivíamos en el siglo XX, por ejemplo, Uh-huh. era exactamente ese. Era el papá, la mamá, los hijitos, el papá era el que traía el sustento, la mamá tenía, porque ese era su papel, cuidar a los niños, aseo doméstico, o sea, en toda la extensión, y la crianza era 100% de la mujer. El hombre solo iba, trabajaba, y ya llegaba del trabajo, ¿no? Y ya no puede hacer otra cosa, porque él ya fue a trabajar y la mamá sí tenía que partirse en mil, porque si también el niño, y ya lo platicábamos en otro tema que tuvimos aquí, si el niño no dormía toda la noche o tenía temperatura o habría que cuidarlo, el hombre no podía porque él mañana se iba a ir a trabajar y la mujer se quedaba en casa. Entonces, ¿quién lo tenía que cuidar? Pues la mujer. Es correcto. Y es una sociedad
machista en la que nosotros crecimos, donde el hombre tenía la última palabra, donde inclusive si teníamos hijos e hijas, las hijas se dedicaban o las enseñaban a servir, ¿no? Así E es. inclusive no nada más le servían a su papi, sino también, a ver, sírvele a tu hermano, que también ya lo habíamos mencionado aquí en el podcast. Tú tienes que educarte, pues, para ser una buena esposa, para cocinar rico, para atender tu hogar y no decir absolutamente nada. Porque finalmente la batuta de la familia la lleva el sexo masculino por la virilidad, por la fuerza, porque eran más racionales y nosotras más sentimentales. Entonces, él era el que tomaba o decidía, pues, la última palabra. Sí, todos esos estereotipos que, bueno, tuvieron su gestación desde hace siglos atrás, ¿no? Y que, bueno, a pesar de los movimientos feministas, a pesar de las legislaciones, pues yo creo que siguen muy presentes en la sociedad mexicana en el día a día, ¿no? O sea, Claro. Aún seguimos como mujeres, yo creo que viviendo o más bien padeciendo algunas cuestiones de nuestra sociedad patriarcal, ¿no? Y nos toca de pronto irlos rompiendo, pero es complicado, es un proceso, yo diría, ¿no? Un proceso complicado. Fíjate que hablo de la época colonial para acá, pero también me gustaría, no sé, tocar un poquito el tema desde qué pasó en la época prehispánica, porque yo creo que fue un momento muy bonito, ¿no? Un momento, más bien fue una sociedad que vivió el tema de la feminidad y la masculinidad, pero desde una cuestión de dualidad. O sea, eso lo quisiera rescatar porque sí es cierto, las mujeres tenían actividades en las cuales se dedicaban, pues, a lo que es la cocina, ¿no? En cuestiones que tenían que ver con casa y cuestiones que tenían que ver con crianza, y el hombre lo hacía desde la época, desde este tema de la guerra, ¿no? Desde la casa, desde la agricultura, pero fíjate que su desarrollo era visto desde una dualidad, o sea, no desde una sumisión como llega en la colonia. O sea, en esa época prehispánica el hombre respetaba a la mujer, pero rescatando su maternidad, no como un punto de inferioridad, sino como un equilibrio, y eso es muy bonito, ¿no? Como un equilibrio en el que ambos tenían que complementarse y ambos tenían que caminar para que precisamente esta sociedad prehispánica pues siguiera caminando, ¿no? Entonces, me parece que no te puedo hablar específicamente de una cultura porque, bueno, fue hace mucho tiempo y cada cultura tenía como su propia estructura, su propia idiosincrasia, pero en general es lo que se puede rescatar de la sociedad prehispánica, ¿no? O sea, encontramos deidades incluso, ¿no? Como la diosa de la fertilidad, como la madre tierra, ¿no? Entonces son deidades que precisamente eran adoradas. Del sexo femenino. Y eso nos está diciendo que sí había una dualidad, había una complementariedad y había un gran respeto, ¿no? Para lo que es ser mujer. Después, bueno, como te menciono, llega la parte de la colonia que ya traían como... ahí sí, ya había bueno, tú sabes que la época de la colonia siempre se trató como de someter ¿no? Someter, en este caso que, bueno, éramos el pueblo mexicano, ¿no? Que tenemos muchos dioses, sí, ¿no? Entonces, desde eso. Desde ahí se intenta someter, pero también se somete mucho a la mujer. Entonces, yo diría que prácticamente todos estos estereotipos surgen en mayor medida en esta época, ¿no? Que fue la época colonial. Claro, como tú ya lo mencionabas, ellos llegaron a enseñarnos desde el tipo de religión que nos querían imponer, porque para ellos no podían entender por qué teníamos tantos dioses o creíamos en tantas cosas cuando ellos tenían solo uno. Entonces, desde que llegaron a conquistar aquí a México, quisieron llegar sometiendo a nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras creencias, pisotearlas y quitarlas, erradicarlas para poder ellos dejarnos o heredarnos su religión, sus costumbres, todo lo que ellos traían. Y efectivamente era a base del sometimiento, no nada más religioso, sino también a la mujer. Sobajar el papel de la mujer
socialmente y familiarmente, porque el poder o la última palabra la tenía el hombre. Así es. Es correcto. ¿Y cómo crees que esto nos ha afectado, Mar, a lo largo ahora de la época nueva, del siglo XXI? Se ha crecido mucho en cuestión de modernidad, de creencias. Ya hemos quitado algunos estereotipos que teníamos, se ha saltado la línea, pero ¿cómo crees que de alguna manera todavía nos sigue afectando? Pero esto nos lo va a contar Mar, regresando del corte, porque sí es importante. Aunque ya hayan pasado 500, 600 años, nos siguen persiguiendo y nos siguen afectando en nuestra sociedad. Volvemos. Ya volvemos a su espacio Labios Arcoíris. No olviden suscribirse para que puedan formar parte de esta comunidad. En el bloque anterior estábamos hablando precisamente de lo que son los estereotipos a lo largo de la historia de México. Pero hay una interrogante muy importante que el día de hoy, pues nuestra amiga Mar nos va a contestar, que cómo es que a pesar de todos los avances sociales, tecnológicos, de la información, y que vivimos en la era del siglo XXI, pues nos siguen afectando, los seguimos arrastrando y aún no podemos quitarlos como del todo de nuestra vida. ¿Cómo crees tú, Mar, que nos siguen afectando? Híjoles, pues los estereotipos, fíjate que de pronto siento que los traemos como muy en el ADN, ¿no? Sí. Por todo lo que hablábamos, ¿no? Por todo el tema de la tradición familiar, por todo el tema de, pues bueno, a veces podemos hablar hasta del honor de la familia, ¿no? Entonces, claro, son estereotipos muy arraigados, pero sin embargo creo que sí hemos vivido también situaciones muy importantes que han permitido la reflexión, ¿no? Respecto a esos estereotipos y el actuar respecto a esos estereotipos, ¿no? Gracias a movimientos feministas, gracias a las legislaciones, ¿no? Gracias a las reflexiones, a los distintos foros que se han hecho para pensar en los derechos de la mujer, pero también en los derechos del hombre. Claro. Porque fíjate que un estereotipo no solamente afecta a la mujer, sino también afecta al hombre, al varón. El hecho de tener que cumplir con un rol de hombre viril, hombre proveedor, hombre fuerte, el hombre que no debe ser sentimental, que no debe mostrar sus emociones, también afecta fuertemente al varón, ¿no? O sea, esa masculinidad tradicional ha emigrado a una masculinidad nueva, ¿no? Y es todo un reto, yo veo, para los varones, ¿no? Ahora vemos ya más varones que se están ocupando de sus hijos, ¿no? Que de pronto ya al ver que, bueno, la mujer también tiene que trabajar, ¿no? En el área laboral. Sí, claro, ellos también están incursionando en la parte de las labores domésticas y yo les aplaudo y digo, wow, qué maravilla y claro, qué padre y qué belleza, pero también les ha costado mucho porque vuelvo a lo mismo, a pesar de, estamos en una sociedad machista en el que tú sabes, ay, ven al hombre que va por los hijos o que cocina, mandilón. O que es el mandilón, ¿no? Sí, así. Y sus amigos se burlan de él, ¿no? Exacto, entonces yo creo que es un desafío, no solamente para las mujeres, sino también para los varones que se están atreviendo a sentir, que se están atreviendo a expresarse, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora estamos viviendo como procesos más reflexivos en ese sentido. Estamos viviendo procesos más conscientes de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de cómo quiero yo actuar, tanto hombres como mujeres. Claro. Sí. Reforzando lo que tú nos decías, pues exactamente estos estereotipos de género, pues nos dejan muy en claro que una mujer es 100% sentimental y un hombre 100% racional. Y esto nos pasa en cualquier cosa. ¿A qué voy? Por ejemplo, en la actualidad, o hasta hace años, cuando nos tocó a nosotras, nuestra adolescencia, nuestra juventud, el hombre se podía llevar a la chica a la cama, porque la chica era la tierna, la amorosa, la sentimental, y el hombre burlándose posiblemente de, pues a lo mejor de su, pues,
lo que ella sentía, ¿no? De sus sentimientos, de su corazón, de su sensibilidad, se la podía llevar a la cama. Y entre hombres, pues se burlaban, ¿no? De, no, yo ya me acosté con ella, o ya la toqué. Ja, 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 a ver fotos, e inclusive, pues la violencia digital, ¿no? Que muchos hombres hacen que su novia se desnude para ellos o tengan intimidad sexual y les toman fotos y van y se la enseñan a los amigos, ¿no? Desde ese punto. Entonces, pues todo esto nos arrastra a una sociedad morbosa, a una sociedad que no tiene un equilibrio y no está bien visto, porque si el hombre no es así, los amigos se burlan. Entonces, si el hombre va y muestra sus sentimientos y dice, bueno, yo también me enamoré y lo acepta, pues no, es que estás loco. Entonces tú no eres un macho, porque la cuestión machista nos persigue, nos atrapa, nos envuelve. Por ejemplo, en cuestión de literatura, ¿no? Forzosamente el diablo, porque te preguntas, ¿cómo será el diablo? O quién le puso cuernos y cola, y que tiene que ser malo, ¿no? Mucha gente no lo sabe, ni nosotros lo sabemos, pero ya la gente le atribuye que es la mitad animal y la mitad humano, que tiene cuernos, que tiene un trinche, que tiene cola y que tiene que ser malo, ¿sí? Entonces nos envuelve en todos estos temas, no nada más de cuestiones literarias, sino de la vida real, Mar. Y qué triste que la gente pues sigamos cayendo en eso, ¿no? En que nosotros nos dejamos llevar por estereotipos dependiendo del género, ¿no? De la persona. Si es una mujer, o sea, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, vemos en la calle a una mujer con una súper minifalda y un escote muy pronunciado, ella quiere sexo, es una prostituta, ¿no? O es una loca, por lo que nos han enseñado en nuestra niñez. Si vemos a un hombre, se me ocurre, tatuado, con camisa, hasta se los voy a describir como me lo imagino, ¿no? Con camisa de manga corta, así sin manga, su playera, perdón, con tatuajes aquí, tatuajes acá, pelón, y lo vemos así como fuerte, es malo, ¿no? O es violento, porque nos han enseñado que así debe ser, ¿no? Que las personas tatuadas son malas, por naturaleza. ¿Qué piensas de eso, Mar? Híjoles, pues finalmente son los estereotipos, ¿no? Los que siguen limitando. Por eso yo te decía, los estereotipos son limitantes, porque te estás generando ya un prejuicio sin antes conocer, ¿no? Exacto. Entonces, son limitantes tanto para el que los está sufriendo, ¿no? O sea, yo decía, ponían tanto también énfasis en esta parte de los hombres, que los hombres han sufrido esa masculinidad tradicional, ¿no? Porque tenemos hombres que de pronto no se permiten llorar y no se permiten sentir, porque sufrieron esa parte del estereotipo y se fueron generando unas ideas, cuando se olvidaron de que también son seres humanos, seres sensibles y pueden sentir y pueden llorar y pueden reír y no pasa nada y pueden externar sus emociones, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos son estereotipos de género que limitan, ¿no? Yo creo que sí los debemos ir erradicando como sociedad, debemos ir reflexionando, por ejemplo, las que tenemos niños pequeños, ¿no? O sea, debemos ir enseñando desde la parte de la reflexión, desde la parte de la empatía, ¿no? Porque, pues bueno, los estereotipos, fíjate que se van generando de manera irreflexiva, ¿no? Se van generando desde esta tradición, desde la práctica, pero cuando tú empiezas a reflexionar el estereotipo, bueno, ¿y qué tiene de malo, no? ¿Y qué pasa si mi hijo llora? ¿Y qué pasa si mi hijo le dice a mi hija, te amo, hermana? O sea, no pasa absolutamente nada. Claro. Estoy haciendo o estoy educando a niños y seguramente a hombres más sensibles en un futuro. Entonces yo creo que lo que conviene o lo que debemos hacer como sociedad que está en una constante transformación, pues es ir reflexionando, ¿no? Ir reflexionando respecto a muchos temas, respecto a los contenidos
que los chicos miran en pantallas, desde nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Desde la cotidianidad, porque finalmente los estereotipos se dan en esta cotidianidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir reflexionando y también nosotros tenemos que ir como modificando a veces pues hasta nuestras propias formas de hablar, ¿no? Porque te digo, los hemos heredado de manera irreflexiva y a veces los tenemos como si los tuviéramos aquí en el ADN, ¿no? Entonces creo que sí es importante hacer una pausa, ir reflexionando respecto a lo que sentimos, desde la parte de la empatía, ¿no? ¿Cómo nos gustaría ser tratados? ¿Por qué voy a emitir un juicio así? Y a veces somos las mismas mujeres las que de pronto también emitimos ese machismo, ¿no? O nosotros también juzgamos mucho a la mujer. Entonces yo creo que sí es importante como reflexionar. Claro. Desde la empatía. Y terminar con los prejuicios, como dices tú, y aquí la clave o el punto es exactamente la empatía, de pensar cómo se sentiría la persona si yo la trato como yo trato, ponernos en el lugar del otro y decirle, yo estoy aquí y te entiendo, yo quiero que sepas que yo te entiendo. Ciertamente lo que decías, muchas veces o la mayor parte de las veces somos la mujer la que crea o la que hace crecer ese machismo, ¿no? Digo, ya actualmente yo, por ejemplo, también soy mamá de 2 niños, niña y niño, y ya no es así de, sírvele a tu hermano, ¿no? O sea, ya no aplico esa, pero estoy segura de que a lo mejor todavía se me escapan algunas actitudes o acciones con las que yo crecí, ¿no? A mí tampoco ya no me tocó así, pero lo que sí me tocó, por ejemplo, que a la hora de elegir carrera universitaria, como que los hombres tienen el mayor apoyo, ¿no? Y como que a la mujer, Sí. no me lo dijeron directamente, pero sí era como, ¿y tú para qué? O sea, ¿tú qué quieres hacer con una carrera? Tu hermano es el que va a mantener, es el que va a ser jefe de familia. Tú, pues, te vas a casar. Y como que hasta ahí, ¿no? O sea, te digo, no te lo decían como antes, que pues tú nada más aprendes a cocinar rico, a tener a los niños limpios y a cuidarlos, y es todo lo que ibas a hacer en toda tu vida. Ya no era tanto así, pero sí había cierta inclinación por el sexo masculino, ¿no? Porque ellos eran los que iban a ser jefes de familia, y como que la mujer pues nos dejaban un poquito más de lado. También otra cosa que debemos rescatar, los estereotipos raciales, ¿no? Que generalmente, pues cuando vemos a alguien de color, es pobre, ignorante, no vale. Cuando vemos a alguien güero, de ojos claros, y estos los mexicanos, de verdad que con eso no se puede, ¿eh? Lo seguimos haciendo y lo seguimos practicando. Si es alguien güero, alto, de ojos azules, no puede tener un cargo muy alto en alguna empresa, no importa que no tenga estudios, o sea, de ese grado, porque es bonito y uno feo. Entonces, también hay que rescatar todo eso y hay que cambiar, porque no porque los veamos de un color o de otro, pues no valen, porque todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos esa mente para poder, ahora sí que encaminarnos o desempeñarnos en cualquier función. También los nacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos ven? También los estereotipos nacionales, ¿no? De cómo otras culturas en los diferentes países del mundo, nos retratan a nosotros, los mexicanos, como el ignorante, el huevón, el borracho, el del nopal, el del chile, el conformista, a diferencia, pues, de otros países, ¿no? Que, como los alemanes o los japoneses, que, pues, nos arrastran y piensan que somos, pues, así, y que todos los mexicanos son así, conformistas. Otra cosa que también me gustaría rescatar es en los modelos de mujer, que es algo yo creo que muy importante y que hasta la fecha, ¿no? Inclusive en el medio artístico, pero anteriormente, pues en las familias, ¿no? Si había una mujer, pues, no muy agraciada, físicamente no tan bonita, y había una mujer muy bonita, ¿qué pasaba? Que la bonita, pues, era candidata
a encontrar un marido rico y tener una mejor posición económica. Entonces la fea pues tenía que trabajar por sus propios méritos, ¿no? ¿Qué nos cuentes al respecto, Mar? Fíjate que esto que estás platicando me recuerda un poquito un movimiento interesante que ocurrió a finales del siglo XVIII, en el que surge el periodismo. En esa época, sí fue siglo XIX, perdón, a finales del siglo XIX, en esa época el periodismo que había era un espacio dominado precisamente por los hombres, ¿no? Y bueno, tenía que ver con cuestiones de política. Pero también surge un periódico que se les deja a las mujeres, pero en ese periódico solamente se publicaban cosas como de cómo a lavar la ropa, cómo tratar al marido, ¿no? Sí, que tenían que ver con cuestiones pues de casa, ¿no? Cómo ser una buena esposa, e incluso ofrecían una planeación de la semana y decía, el lunes tienes que cocinar, el martes tienes que lavar, el miércoles tienes que planchar, o sea, muy estereotipado, ¿no? De cómo vestirte, de cómo maquillarte. Entonces era un periódico en el que efectivamente trazaban los estereotipos de la mujer porfiriana desde el ideal de la belleza, desde el ideal de la sumisión, desde el ideal de la subordinación al marido. Pero en esa época también hubo una mujer que ya rompe con ese estereotipo y crea un periódico alternativo. Okay. Y en ese periódico alternativo, pues ella empieza a plantear el rol de la mujer, pero ya la mujer como la mujer que empieza a despertar y la mujer que puede tener ideas, la mujer que puede ser educada, ¿no? Que puede ingresar a las academias de educación. Entonces, pues por ahí había una guerra muy interesante, estoy hablando desde el periodismo, ¿no? Entre estas dos corrientes, porque, si me permites, creo que por aquí traigo un párrafo que a mí me movió cuando yo lo leí, en un artículo que escribió Jimena Flanker, que fue una mujer que ella trazaba una vida de mujer desde el estereotipo de la belleza. Entonces, en ese artículo ella dice, la fea, aun cuando sea pequeña de estatura, tiene generalmente talla alta intelectual. La costumbre de vivir aislada la hace ser meditabunda, y la meditación desarrolla su entendimiento. La conversación de la fea es casi chispeante e ingeniosa, porque la fea, convencida de no atraer con su rostro, intenta cautivar por su inteligencia. La fea es hacendosa porque no aborrece los espejos, no pierde el tiempo con ellos, que la bonita derrocha. La fea hace labores de adorno, toca el piano y es muy instruida. Bueno, ese fue un fragmento que se publicó en un periódico que se llamaba El Álbum de la Mujer, ¿no? Y yo creo que ahí resulta muy interesante porque nos está planteando esa importancia que se le daba a la apariencia física, ¿no? Y cómo se consideraba, vaya, que la mujer fea, o más bien la mujer bella, no podía ser inteligente. Era tonta. Sí, porque ¿para qué quería cultivar la inteligencia, ¿no? Sí, Entonces, ya tenía mucho. Por eso decía que me recordaba lo que tú estabas diciendo ahorita. Sí. Pero también en ese mismo periódico hay un artículo muy interesante hacia la mujer solterona. Decía que la mujer, bueno, primero se daba como ese estatus, a la mujer se le daba el estatus desde dos categorías, la solterona y la mujer que estaba en matrimonio, ¿no? Y entonces la mujer que estaba en matrimonio, pues era la mujer que tenía poder, porque el poder se lo estaba dando el marido, ¿no? Y la mujer solterona, pues era como, ay, pobrecita, o sea, sola, está ¿no? sola, porque está fea, porque además, pues no es agraciada, entonces no hay quien la proteja, así se consideraba o así se creía en esa época. Incluso recuerda que las propiedades y los bienes nunca eran de la mujer. No. O sea, eran del hombre, y el hombre, aunque tu familia te hubiera heredado bienes, pasaban a ser del hombre. Por eso ahí viene el título de, ¿no? El apellido de, es, por ejemplo, Marta de, ¿no? El apellido del marido, porque bueno, ya eras posesión de. Entonces, ocurrió algo muy interesante aquí, ¿no? Porque incluso en ese artículo
esta mujer dice que sería importante que se hiciera una asociación para aquellas mujeres solteronas, se lo pide al gobierno, ¿no? Y una asociación porque ella creía que iban a quedar desprotegidas. Entonces se tenía que hacer una asociación. Entonces, bueno, me parece interesante resaltarlo porque yo creo que el valor de la mujer no está en tu estado civil. No. O sea, definitivamente no, pero cómo desde esa época viene surgiendo, ¿no? El hecho de que cuando tú dices, pues soy soltera, o soy divorciada, o soy separada, socialmente es como que, ay, pobrecita, ¿no? Sí, sí. Ay, no. Entonces, no, o sea, realmente no. Lo entiendo porque, bueno, tiene toda una trascendencia histórica, ¿no? En el que se creía que tu estatus o tu valía te la daba tu estado civil, pero pues creo que ahora no es así, ¿no? Ya no. O sea, realmente uno vale por lo que es, por lo que haces, por lo que cultivas, por lo que eres como persona, no por el marido definitivamente. Claro, por lo que nos pueda heredar, ¿no? Así sí, es. con respecto a eso que nos platicabas, Uh-huh. pues qué triste, ¿no? Y desde ese entonces, pues sí, exactamente, vendieron el modelo de familia ideal y que tenía que ser a través de la historia así, el modelo a seguir de todas las mujeres, que, por ejemplo, anteriormente decían, ay, ojalá, mi sueño, ¿no? Es llegar a casarme de blanco. Y el día de hoy, pues a lo mejor las mujeres dicen, bueno, yo quiero ser artista, quiero ser escritora, quiero ser maestra. El decir sola, el seguir tu camino tú sola y qué vas a hacer y qué hay en tu interior, pero ya sin este estigma, este estereotipo que te tiene que seguir, de que a fuerza tiene que ser el hombre, ¿no? O a través del hombre, porque inclusive hasta decían, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero estaba atrás, no podía estar adelante ni a la misma altura, tenía que estar detrás. Y eso es pues de nuestras costumbres machistas, ¿no? Heredadas desde hace muchos años, desde el siglo XVIII, siglo XIX, y que apenas el día de hoy nos los estamos quitando un poquito, porque sí, hasta la fecha, o sea, aunque ya el día de hoy ya hay mujeres solteras, solteronas, como les quieran llamar, separadas, madres solteras, de hecho, desde ese término, por ejemplo, yo el otro día estaba escuchando una entrevista que ahora con esto que está tan de moda, la mamá soltera, ¿no? Entonces, qué violento es llamar a una mamá soltera, porque la mujer no puede ser solo mamá. O sea, sí eres mamá, pero no te puedes unir en matrimonio con otro, ¿eh? Tienes que ser mamá, porque primero eres mamá antes que ser mujer, y entonces te vamos a poner mamá soltera. Tienes que ser soltera, o sea, si tú ya tienes hijos, mamá soltera, porque si andas con alguien eres puta. Y decía esta persona a la que estaban entrevistando, dice, es que no somos mamás solteras, y a mí me encantó ese término, Mar, porque tiene razón en toda la expresión de la palabra, o sea, ¿por qué me tienen que etiquetar? O sea, si eres mamá tienes que ser soltera. No, ella hacía reflexión a que somos mamás autónomas, que es totalmente distinto, que no necesitamos de nadie, pues para mantener una casa, para tener un trabajo, para mantener a nuestros hijos, su educación y desarrollarnos profesionalmente. Qué diferente, ¿no? Porque inclusive, ¿no? Hasta la sociedad mexicana se burla, mamá luchona, la mamalucha, la 4x4, y infinidad, ¿no? Sí. Y nos asocian, han hecho memes inclusive con la mujer fodonga, desarreglada, con la cerveza al lado, los chamacos y el nuevo novio, ¿no? Y qué feo que nos hayan estereotipado de esa forma, en lugar de decir, es una chingona, porque pues no necesita de nadie, no necesita de un hombre que esté a su lado, pues para mantener, ¿no? A los hijos, y que es una friega total, pero de eso nadie habla. Entonces nos siguen etiquetando y nos siguen sobajando. También en la cuestión de estereotipos de género, pues encontramos los raciales. Si encuentras por ejemplo, si alguien de un estado, por ejemplo, como Oaxaca, que tiene rasgos raciales muy característicos de la zona y quiere ser artista, o sea, ahorita se me viene a la mente Yalitza Aparicio,
cómo fue criticada en el medio artístico por la película y que mucha gente le aplaudía, ¿no? De los productores. Pero los artistas mexicanos que son sus compatriotas, la satanizaron. Y inclusive sacaron un video, no recuerdo de quién, que estaba hablando de ella y que era una sirvienta, porque tenía el aspecto de una sirvienta, que ella no merecía estar bajo los reflectores porque no era güera, ni de ojos azules, ni era alta, era una oaxaqueña. Y muchas actrices que han sido pues sometidas, ¿no? Y sobajadas por esa situación, claro. En la cuestión religiosa también tenemos muchos estereotipos si somos o pertenecemos o creemos en cierta o tal religión, que si no perteneces a la más grande, que es la católica aquí en México, pues las otras no valen y te señalan y te critican precisamente por esa situación, ¿no? Otro estereotipo también muy importante es la edad. Si eres joven, pues eres servible para una empresa. Si tienes, inclusive, ¿no? Hasta te determinan la edad laboral para poder pertenecer. Si no, ya no te podemos contratar, porque pues si ya pasas los 40, 42 años ya no sirves. Menos una persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, hay muchos estereotipos que al contrario, yo por ejemplo, viéndolo desde ese punto de vista, el día de hoy que tengo 40 años, digo, no, pues es que ahorita es cuando tienes más experiencia y tienes muchas más posibilidades de poder ejercer cualquier cargo a esta edad. Que te piden en una empresa entrar de 22 años, ¿no? O 23, con 2 años de experiencia, 3 idiomas, doctorado, o sea, generalmente es así, ¿no? Y pues, como tú dijiste hace rato, pues nos limitan tanto a los hombres como a las mujeres en nuestra expresión individual, en el ámbito profesional. No podemos crecer más allá, porque ¿qué va a decir la gente? Anteriormente las ingenierías, las carreras como las ingenierías eran carreras de varones, eran de hombres. Y sí había mujeres que se atrevían, pero eran grupos así de 30 varones y 2 mujeres, porque era mal visto, porque lo que hace rato platicábamos en el corte, ya el papá te decía, pues ¿quieres machorra? ¿O por qué quieres eso? ¿O quieres estar con los hombres? ¿No? ¿Quieres andar con todos? No era porque respetaran pues lo que tú querías hacer en ese momento y que tuvieras esa libertad de elección de carrera por lo que tú traías o por los gustos que tú tenías o por lo que querías desempeñar a nivel profesional. ¿Qué opinas de esto, Mar? Híjole, sí, creo que, como lo comentaba hace rato, los estereotipos limitan la elección de carrera, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? O sea, yo por eso te hablaba de cómo limitan al varón, pero porque estoy ahí en una licenciatura feminizada. Pero igual es al revés, o sea, las mujeres que se van a estudiar, no sé, arquitectura, ingeniería o carreras que se consideran más del género masculino, pues también son violentadas, ¿no? También hay burlas. Hay estudios en donde se demuestra que son el tipo de mujeres que cuando están haciendo la práctica se les deja lo más fácil, ¿no? Incluso hasta, ve, tú haz la parte administrativa y yo trabajo con la parte operativa, ¿no? Precisamente porque se cree que es sexo débil, ¿no? O se cree que no puede. Entonces, igual son mujeres que han vivido también mucho acoso por parte de compañeros, por parte de profesores. Entonces, yo creo que tanto hombres como mujeres padecen estos estereotipos en la elección de carrera, ¿no? Y aquí el tema es, pues, ir rompiendo como sociedad, ir reflexionando, ir rompiendo estas ideas. O sea, yo decía, un hombre puede ser o puede desempeñar perfectamente la tarea de la docencia en preescolar. ¿Por qué? Porque la docencia de preescolar es una profesión, no es ir a cuidar niños nada más. Exacto. O sea, tiene que ver con procesos de desarrollo cognitivos, procesos de desarrollo, cómo vas a generar en el niño, por ejemplo, su desarrollo creativo, su autonomía, su desarrollo físico, y eso lo puede hacer un hombre y una mujer. Entonces, cuando se cree que el preescolar es solamente para que los niños vayan a jugar, bueno,
Entonces ahí se está limitando, ¿no? Y ya es como no solamente un estereotipo de género, sino a lo mejor un estereotipo pues de rol de la docencia. Pero igual, o sea, cuando están muy claros los rasgos del perfil de egreso, yo creo que no es limitativo o no debería ser limitativo ni para hombres ni para mujeres. Creo que una mujer puede ser un gran ingeniero o una gran ingeniera y también un hombre puede ser un gran educador, ¿no? Entre los hombres yo puedo constatar porque hemos tenido, ¿no? En la licenciatura chicos, varones que han enfrentado muchos estereotipos, incluso desde su familia, cuando son cuestionados. ¿No? Me ha tocado entrevistar chicos que primero los cuestiona su papá, les dice, ¿eres homosexual? ¿O qué pasó? ¿No? Y el chico dice, no, pero yo quiero ser educador. Entonces, después los cuestiona los mismos compañeros, ¿no? Cuando es la pregunta de por qué estás aquí, eres homosexual. No, pero pues quiero. Y de pronto a veces también los mismos maestros, ¿no? Entonces, yo creo que así como hay chicos, también hay mujeres, ¿no? Que son muy valientes porque se incursionan en círculos completamente masculinos y tienen que ir rompiendo esos paradigmas y yo creo que no es fácil, es muy complicado, pero vuelvo a lo mismo, creo que como sociedad debemos estar ahí nosotros atentos, tenemos que ir reflexionando, debemos ir reeducándonos y reeducando a nuestros hijos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos no lo padezcan, porque yo digo, si el día de mañana mi hija quiere ser, no sé, tomar una ingeniería, adelante, ¿no? Claro. O sea, normalizarlo, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante ir reflexionando nuestras acciones, ¿no? En qué decimos, qué hacemos, ¿no? Claro. Porque bueno, vuelvo a lo mismo al tema de los chicos, cuando de pronto los chicos llegan al jardín de niños, vemos que hay cierta resistencia por algunos padres de familia que no quieren dejar al hijo o a la niña con un educador. Uh-huh. Y a partir de la entrevista, una entrevista no muy estructurada, te das cuenta que no lo quieren dejar porque tienen estereotipos de que es que puede ser pedófilo, es que puede ser un violador, es que mi hija no se va a sentir con confianza, pero los niños no tienen tema al respecto. O sea, para los niños, el que tengan enfrente un educador o una educadora les es... Sí, es igual. Es igual. Sí, claro. Hay que aprender a aprender y desaprender a que la mujer pues puede desempeñarse pues como trabajadora, también como mamá, pero al mismo tiempo puede ser trabajadora y que la gente no lo vea mal, sino que nos acostumbremos, que el hombre puede ser trabajador, pero también puede ser un buen papá y que todos nos acostumbremos a eso, porque el hombre moderno también debe incursionar en la materia hogar, en la materia educar a los hijos. Y ya muchos hombres lo están haciendo, como tú mencionaste hace rato, y pues es muy, muy fundamental que nuestros niños, nuestras nuevas generaciones, vean otros conceptos, que nosotros desaprendamos, porque aunque no quieramos, todavía traemos arraigado esa parte de todo lo que nos han enseñado, como lo dijimos en un inicio, generación tras generación de creencias compartidas que nos han heredado nuestros padres, pero hoy tenemos que romper cada prejuicio para que nosotros podamos crear una sociedad más con mayor igualdad, con mayor equidad en cuestión de género para los hombres y mujeres, y que seamos valiosos por solo ser pues hombres y mujeres. Mar, ¿con qué te quieres despedir? Vuelvo a retomar a lo mejor esta parte de la reflexión. Me despido a lo mejor con el atrevernos a romper los estereotipos, con el atrevernos a actuar de una manera diferente si es que fuimos educados desde una práctica muy tradicional, ¿no? Porque creo que las leyes ahí están, ¿no? Pero nada va a cambiar si no cambiamos nosotros como personas, ¿no? Si no aprendemos a entender la vida de una manera diferente, si no aprendemos también a manifestarnos, ¿no? Porque romper estereotipos no es fácil. Entonces creo que tanto hombres como mujeres tenemos muchos estereotipos que romper, pero también se necesita mucho valor para ello, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena si queremos una sociedad más igualitaria.
Exacto. Pues Mar, Sí. te agradezco que hayas venido a este espacio, que nos hayas compartido y que podamos aprender juntos para reeducarnos, tanto como mujeres, hombres, familias, como todos, y que nuestras nuevas generaciones puedan tener un diferente aprendizaje y ellos puedan desarrollarse, incursionar, tanto en lo familiar, social, profesional, pero de manera libre. Pues Mar, te agradezco. Esto fue su espacio Labios Arcoíris. No olvides suscribirse. En nuestro canal de YouTube aparezco como Arianet Flores 6401. Muchas gracias.